Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿Qué tanto poder tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación? Que lo mismo cuenta con sucursales en Uruapan, Michoacán, que en España o Japón. ¿Es una especie de hidra de 1000 cabezas? Bien, hoy armaremos una radiografía criminal de esta organización, a la que, por cierto, el gobierno federal está adjudicando el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La pregunta es, ¿por qué le interesaría a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder de este cártel, matar a un presidente municipal como Carlos Manzo? Bien, es una de tantas preguntas que haremos a nuestros entrevistados. Saludo con mucho gusto a Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad, doctor en políticas públicas por el CIDE y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos, Juan? Mucho gusto, a la orden. Gracias, el gusto es mío. También doy la bienvenida al maestro Eric Ruiz de la Cruz, secretario técnico del Seminario Universitario sobre Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes al doctor Víctor Manuel Sánchez. Gracias a ambos. Como pueden ver, dos expertos en el tema. Esto quiere decir que se va a poner buena la plática y me gustaría iniciar quizás por lo más reciente. Ayer de nueva cuenta el gobierno federal pone en la agenda al Cártel Jalisco Nueva Generación, de entrada pues responsabilizándolo del crimen de Carlos Manzo. Y la pregunta es muy concreta, ¿por qué le interesaría a un capo como el Mencho quizás deshacerse de un presidente municipal como Carlos Manzo? Víctor Manuel Sánchez, iniciamos contigo, por favor. Sí, mira, la manera más sencilla de responder la pregunta es: a las organizaciones criminales en México les interesa abarcar el mayor territorio posible, es decir, el mayor número de municipios y dentro de los municipios, poblaciones. ¿Por qué? Porque esto les reditúa en mayor ganancias. O sea, es decir, a mayor control, pues más capacidad de extorsión, más espacios para la instalación de laboratorios, mejor control de rutas de tráfico de drogas. Por ende, pues hacen un esfuerzo muy importante en cooptar el mayor número de autoridades municipales que se pueda. Obviamente, cuando hay algún alcalde o funcionario que rompe ese plan y que reta ese plan, como lo hizo Carlos Manzo, pues se vuelve incómodo para esta organización criminal, que en ocasiones pues toma la decisión de atentar contra la vida pues de aquellos alcaldes que se opongan a el control territorial de una organización. Claro. Digo, creo que sería la manera más sencilla de explicar pues las razones que hay detrás de la decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación para Por atentar supuesto. contra Carlos Manzo. Esto es pensando en que realmente ese sea el móvil del asunto y sobre todo que pudiera haber surgido de ahí, porque es una de las versiones que hasta ahora da el gobierno federal. Eric Ruiz de la Cruz, ¿qué piensas en este sentido? ¿Realmente podría estar el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué interés podrían tener en deshacerse, y perdón que lo diga así, de un político como Carlos Manzo? Sí, muchas gracias, Juan. Mira, siguiendo la ruta que nos menciona el doctor Víctor Manuel Sánchez, él tiene ahí la razón en este sentido de que a las células criminales regularmente lo que les interesa es el nivel básico en el que el gobierno y la población mantienen esta interacción. Sin embargo, permíteme hacer esta puntualización. El interés en agredir o asesinar a figuras políticas locales, como el caso lamentable de Carlos Manzo, se enmarca justamente en esta estrategia de control territorial de, en específico, el cártel Jalisco Nueva Generación. Los cárteles, en forma general, lo que buscan es la imposición de poder y la eliminación de cualquier resistencia que pudiera interferir en las actividades que desarrollan en toda esta diversificación de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión, el robo de combustible, en fin. En el caso de personajes políticos y específicamente de alcaldes o funcionarios municipales, el móvil, además del control de la ruta, de propiamente la geografía política del municipio como primer nivel de gobierno, pues también hay que sumarle, por ejemplo, la eliminación de opositores. En el caso de Carlos Manzo, que era un funcionario
que como pocos se negaban a cooperar o a mantener estos vínculos y más bien a iniciar operativos contra la estructura criminal. En una segunda instancia, como la imposición pudiera ser en algunos casos, en este parece que no es así, no lo vemos de esa forma, imponer a una persona que le suceda en el cargo y que pueda ser aliada de alguna de estas células criminales, garantizando con ello el crecimiento de la impunidad y acceso, insisto, no nada más a las rutas, sino incluso a protección por la vía de las policías municipales, que pues bueno, ahí ya sería otro tema, pero pues bueno, producto de la precaria condición en la que varias de ellas se encuentran, pues ahí poder vincularlos de una forma monetaria pues con mayor accesibilidad. Claro. Pero me parece que el punto nodal de este caso es un mensaje claro, es un mensaje disuasorio de ser capaces, al demostrar esta capacidad de ataque, de fuego, de ser capaces de confrontar a cualquier nivel de gobierno para infundir no nada más terror en la población, sino para asegurar la permanencia, en este caso del cártel, Por en la supuesto. región. Y esto, insisto, es considerando que quizás ese es el principal móvil, no hay que dejar de lado que la gente cercana a Carlos Manso dicen esto tiene intereses políticos y ellos ven más un móvil político. Quizás lo interesante sería saber si realmente al cártel Jalisco tendría como aliado a algún político o a intereses de quién estarían respondiendo. Pero bueno, este es otro punto, ya lo abordaremos en su momento. Yo quiero detenerme en esto. A ver, al cártel Jalisco se le ha responsabilizado de otros atentados y agresiones a funcionarios de alto nivel. Pienso, por ejemplo, en Omar García Harfuch, a quien intentaron matar aquí muy cerca en el poniente de la Ciudad de México. ¿Qué registros se tienen de otras víctimas mortales o de atentados serios por parte del cártel Jalisco o Nueva Generación hacia funcionarios, incluidos alcaldes? Víctor Manuel. Sí, mira, de 2006 a la fecha han sido asesinados 195 alcaldes por diferentes organizaciones criminales. Al cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que tiene mayor cobertura ahorita, le podríamos estar atribuyendo cerca de 65 de esos asesinatos por las áreas de operación en la que se llevaron. Digo, obviamente hay entidades en donde esto es más grave, digo, el propio Michoacán, Guerrero, Veracruz, digo, también dentro de las propias líneas de investigación del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en Jalisco, pues aparece el cártel Jalisco Nueva Generación y pues si le sumamos a ello, pues candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, operadores de diferentes partidos políticos, comandantes de policía o funcionarios municipales, pues la cifra realmente crece de manera exponencial. La verdad es que el uso de violencia por parte de las organizaciones criminales, como mencionaba Eric, pues es un mecanismo de disuasión. Es decir, el clásico plata o plomo, te puedo corromper comprando o te puedo corromper por el miedo o por una combinación de ambos. Y entonces, pues son herramientas que tradicionalmente han utilizado las organizaciones criminales en México y especialmente pues el cártel Jalisco Nueva Generación es altamente violento, Claro. por ende pues recurre con mucha frecuencia a estas herramientas. ¿Cómo es que en tan poco tiempo el cártel Jalisco ha logrado un poderío de las dimensiones que ahora conocemos? Entiendo, en 1997 deportan a El Mencho de Estados Unidos y es cuando llega a México, se establece e inicia sus actividades criminales, con lo que da pues inicio a la par al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo es que al día de hoy se mantiene con este poderío cuando incluso se habla de que el Mencho es un hombre enfermo, es un hombre, dicen algunas crónicas de seguridad, que padece insuficiencia renal y logra este poderío del que estamos hablando al día de hoy, Eric?
Sí, mira, justamente ya lo mencionaba Víctor Manuel y en esa misma ruta, la alta agresividad del cártel Jalisco Nueva Generación ha sido una de las principales herramientas que le ha promovido o que le ha permitido colocarse en estos vacíos que dejan las células que se van desintegrando, producto, por ejemplo, pensemos en la puesta en marcha del combate frontal contra el narcotráfico desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Entonces, el cártel Jalisco Nueva Generación en sus orígenes, y como bien recordamos, surge como una célula que apoyaba en ese momento a la célula criminal de Guzmán Loera, y a partir de esta fragmentación, su escalada se va dando justamente en ocupar los vacíos que se van generando territorialmente, producto, insisto, de estos operativos, pero también en algo que yo denomino la inexistencia práctica del Estado, es decir, en zonas del país en las que el Estado existe porque la ley es omnipotente, omnipresente, pero en donde en realidad el Estado no tiene un brazo ejecutor. Tenemos más del 40% del país en el que la policía o bien no existe o es, insisto, muy precaria, y todos esos vacíos legales, todos estos vacíos institucionales, todos estos vacíos de operación de algunos otros grupos criminales fueron aprovechados desde el año o desde la década de los 2000 y hasta el presente por el cártel Jalisco Nueva Generación, sumado a esto que ya comentaba al inicio de mi intervención, de la alta agresividad que tiene y de la diversificación de sus actividades. ¿Son las mismas causas que le han permitido expandirse, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, a Japón? Esta misma semana veíamos esta sucursal que desmantelaron en España. ¿Cómo se da la presencia y las causas que le han permitido el crecimiento a nivel internacional a este cártel, Víctor Manuel? Bueno, aquí hay dos procesos distintos. O sea, uno es el que ha utilizado para crecer en México, que sin duda ya lo describía muy bien Eric. Pero la lógica internacional es distinta. O sea, no es de que lleguen convoys del cártel Jalisco Nueva Generación a España, a Francia o a Italia, sino más bien lo que utilizan son emisarios comerciales. Es decir, personas que se encargan de la logística, de verificar que llegue la droga y luego de entregarla a organizaciones locales para que ellos hagan la distribución en estos sitios. Sí hay, por ejemplo, violencia documentada del cártel Jalisco en lugares como Colombia o Ecuador, pero son lugares atípicos. Digo, yo escribí en Nexos hace como unos 3 meses sobre el tema. Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 61 países, documentado a través de notas periodísticas de esos mismos países, mientras que el cártel de Sinaloa tiene 96. Obviamente, esta brecha se ha ido cerrando en los últimos 2 años. Es previsible que por la fragmentación que hoy vive el cártel de Sinaloa, retroceda un poco y siga avanzando Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, además de España, que ya mencionabas que precisamente fue noticia hace unos días, pues tiene en otros 10 países de Europa presencia el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero sobre todo, en lugar de confrontar las organizaciones mexicanas, lo que hacen es tejer alianzas con organizaciones locales que ya conocen el terreno, que ya conocen autoridades corruptas y entonces utilizan esta infraestructura y esta cooperación, comparten riesgos y ganancias y esto pues les ha permitido ir creciendo e incluso, por ejemplo, pues también hace unos meses salían las noticias sobre narcolaboratorios del cártel Jalisco Nueva Generación en Kenia, o sea, irse asentando en mercados que podrían resultar hasta atípicos o raros, ¿no? Desde una visión desde México. Y precisamente lo que comentabas, Víctor Manuel, este punto me llama la atención. Al día de hoy, ¿es entonces más grande la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, tanto en México como en el mundo? ¿Es mayor la presencia y el poder que el cártel de Sinaloa, Eric?
No es mayor, al menos en cobertura regional, en cobertura geográfica, ya lo decía muy bien Víctor. La DEA, por ejemplo, que apenas en mayo pasado publicaba su evaluación nacional de la amenaza de las drogas, documentaba justamente la presencia tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación, y coincide justo con estos números que nos da Víctor, ¿no? Una presencia del cártel de Sinaloa en aproximadamente 95-96 países, en tanto que el cártel Jalisco Nueva Generación entre 60 y 65 países. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación sí ha sido más acelerado. Históricamente, el cártel de Sinaloa tiene más bases con mayor arraigo en Asia, en África, en Europa, en tanto que el cártel Jalisco Nueva Generación está buscando justamente esas rutas de afianzamiento globales, producto, ya lo mencionaba, de esta diversificación de actividades ilícitas, en las que no nada más se dedica al narcotráfico o al tráfico transnacional, sino al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, a la compra de precursores. Y lo veíamos justo en el caso que ya nos ponía sobre la mesa Juan, en el caso de España, en el que no obstante con todo este operativo en el que se decomisan un poco más de 2 toneladas de drogas, también 14 kilos de plata justamente para llevar a cabo el blanqueo de capitales. Entonces es una dinámica un tanto más financiera que le ha permitido abrirse mercado también en lo digital con las criptomonedas, en el que encuentra a estas áreas de oportunidad y de interés en mercados financieros ilícitos en Europa, en Asia, en toda esta diversificación global, insisto, de las actividades. Híjole, qué interesante sobre todo este asunto del crecimiento tan apresurado. Por eso de momento da la impresión de que quizás ya tendrían mayor presencia que el cártel de Sinaloa. Ya nos decías, Eric, no es así, pero no hay duda en la velocidad con la que ha crecido. Por supuesto que todo esto no se podría sin la complicidad con las autoridades de diferentes administraciones, y no se diga de los últimos 7 años, en donde estamos viviendo otra etapa política totalmente en el país, que nos venden la idea de un panorama diferente, pero no sé si realmente sea diferente. ¿Qué piensas en este sentido del asunto de la corrupción y las complicidades, Víctor Manuel? A ver, es que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos en materia de seguridad. O sea, debemos de entender que las autoridades que prestan protección al crimen organizado son parte de la misma red criminal. Y mientras no se limpie el aparato político de esta corrupción, va a ser difícil combatir a las organizaciones criminales. Pongo un ejemplo muy, muy básico. Es decir, llegan las fuerzas federales, o sea, el gobierno federal envía muchos efectivos a Michoacán y entonces van a entrar a un municipio. ¿Y qué va a pasar si la propia policía municipal le avisa a los narcos que están entrando las fuerzas federales? Ya no se pierde el factor sorpresa, corre en peligro los efectivos que fueron enviados por la Sedena, por la Guardia Nacional, por la Marina. Entonces, algo que no se ha querido atender es precisamente esta colusión. Y en los últimos meses hemos visto una y otra vez a una serie de políticos señalados, sí de diferentes partidos, o sea, esto no es exclusivo de algún partido, pero pues dado que Morena tiene el mayor número de gobiernos municipales, estatales y obviamente el gobierno federal, pues hay un señalamiento mayor hacia políticos que militan en Morena. Y entonces creo que un mensaje que también tienen que dar los partidos políticos es: nosotros no toleramos personas que estén coludidas con el crimen organizado, y también los partidos tienen una responsabilidad de limpiar sus filas, y obviamente las fiscalías y el gobierno pues de realizar las investigaciones para que en caso de que se comprueben estos nexos, poder sancionar a estos funcionarios. Porque lo paradójico es que luego esperamos a que se den procesos en Estados Unidos Claro. para que hagan el trabajo en materia de justicia que deberíamos estar haciendo en México. Y justo ahora que mencionas políticos, lo que viene a la mente es el tema de las visas canceladas,
la presión que está metiendo Donald Trump al gobierno mexicano. ¿Qué tanto ha mermado realmente esto al cártel Jalisco Nueva Generación, Eric, o realmente esa presión ha quedado solo en los discursos y mantienen su poder? Pues mira, a partir de la denominación del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con algunas otras organizaciones, como propiamente organizaciones terroristas extranjeras, la idea que parecía era que tal vez iban a ver mermadas sus actividades, que tal vez iban a acotar, pero la realidad es que, al menos en mi opinión, yo no veo una disminución en esas actividades y que más bien los golpes que se están recibiendo de este lado ha sido hacia el campo de lo político partidista, ¿no? Ya lo mencionaba el doctor. O sea, Morena ha sido uno de los partidos que en este caso se han visto más perjudicados, pero producto mismo de la mayor presencia que tiene el partido en los gobiernos, en los tres niveles que existen, ¿no? En el municipal, en el estatal y por supuesto en el federal. Si vemos la otra cara de la moneda, si me permite la expresión, por ejemplo, regresando a una de las preguntas que nos hacías respecto a los asesinatos, por ejemplo, políticos, pues también Morena es el partido que más candidatos o que más presidentes municipales lleva lamentablemente asesinados, pero es producto mismo de la dinámica de ser el gobierno o el partido con mayor presencia, ¿no? Tanto en el ámbito municipal como en el estatal. Sin embargo, insisto y regresando al tema de la pregunta, yo no veo más bien una disminución de las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación, en tanto que sí hay esfuerzos de esta cooperación que debería haber y que debería de permanecer en el ámbito binacional, pero también internacional, sin embargo, más bien, insisto, parece ser que quienes se han visto más perjudicados han sido las figuras político-partidistas en México, como todo, sin distinción o sin especificaciones, pues vaya, ideológicas. Qué interesante y bueno, ya nos estamos acercando al final de esta plática y no quiero dejar pasar el dedicarle unos minutos a hablar a la figura del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, del que poco se sabe y me gustaría entrar en esta parte en donde, a ver, hacemos el comparativo con lo que sucedía con figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, que tenía y al día de hoy tiene muchos adeptos, hay gente que incluso lo admira y demás. Yo veo una figura muy contrastante con el Mencho. Se sabe poco de él, pero realmente no veo que la gente encuentre empatía o que tenga admiración. Evidentemente es un criminal, pero a veces en este México mágico la gente admira a esos capos. ¿No sucede eso con el Mencho, Víctor Manuel? Digo, a ver, son obviamente estilos de liderazgo diferente, aunque también hay que tomar en cuenta de que pues tanto Joaquín Guzmán Loera como el Mayo Zambada, los líderes históricos del cártel de Sinaloa, pues estuvieron activos mucho mayor número de años que el Mencho. O sea, es decir, hay una serie de industrias derivadas de apología al narco. Por ejemplo, la industria de narcocorridos es muchísimo más fuerte en Sinaloa que en Jalisco. O sea, zonas tradicionales. Se han hecho más series, más películas en donde se involucra el cártel de Sinaloa, y esto también pues ha ayudado a darle una visibilidad a figuras como la del Chapo Guzmán. Obviamente sí, Nemesio Ceguera es un líder más discreto, también es un líder que recurre a más violencia, y eso también le genera en ocasiones pues una publicidad negativa, pero pues también mucho dependerá de cuántos años siga en el mando, pues para ir conformando como mito alrededor del personaje, porque muchas veces lo que se admira socialmente por personas no es necesariamente atributos de la persona en sí, sino lo que se cuenta o el constructo discursivo alrededor de la misma. Sí, hemos visto, por ejemplo, videos en redes sociales donde llegan grupos armados entregando cobijas, despensas, juguetes a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, pero insisto, aún así son figuras muy contrastantes. ¿Qué más se sabe del Mencho, Eric? De este hombre que de aguacatero,
logró llegar a lo que es al día de hoy el líder del cártel, de uno de los cárteles más poderosos del mundo? Mira, pues realmente lo que se sabe es poco, producto de esto que ya se comentaba, de este perfil bajo que mantiene, en el que me parece que lo que le interesa a Nemesio Ceguera más bien es la concentración de poder y la manifestación de poder, que la ostentación y la vida que pudiera verse reflejada en algunos otros líderes criminales. En este orden de ideas, perdón, lo que ocurre con Joaquín Guzmán Loera y su proyección, me parece que es una idea romántica que no es novedosa, que se trae desde la época precisamente revolucionaria, en el que se romantiza la vida criminal desde estas figuras de emanadas del pueblo, de producto de la superación personal por costa o a costa de lo que sea y por las vías necesarias. Y en el caso del Mencho no ha sido así, insisto, su perfil bajo responde a esta idea de la concentración de poder, en el que desde donde se encuentre puede estar operando al cártel Jalisco Nueva Generación. Tanto es así que lo poco que sabemos sobre su estado de salud es lo que se ha manifestado, por ejemplo, a través de la voz del secretario de Seguridad, de los rumores que hay sobre sus tratamientos en clínicas privadas, sobre la construcción de hospitales precisamente para atender su salud, pero no es nada comprobado. Entonces, sí contrastan, pero insisto, porque me parece que las intenciones o los móviles de cada personaje son distintos, en tanto que el del Mencho, vuelvo al punto, es la concentración del poder y el manejo jerárquico del cártel Jalisco Nueva Generación. Una discreción que le ha permitido pues hacer crecer esta organización criminal. En fin, pues llegamos prácticamente a la recta final. Me gustaría escuchar alguna idea global para cerrar esta charla que hemos tenido, alguna reflexión. ¿Cómo hacerle frente y cómo lograr erradicar a una empresa criminal como la del cártel Jalisco Nueva Generación? Víctor Manuel. Bueno, pues reitero algo ya dicho en este espacio. Hay que limpiar el aparato político de la corrupción. Es lo que le ha dado fuerza y capacidad de expansión. Obviamente, centrarse en cercenar la fuente de recursos. A final de cuentas, los cárteles son maquinarias que funcionan con las ganancias que obtienen, y si se logra ir reduciendo sus fuentes de recursos, pues puede irse reduciendo el margen de acción que tienen estas organizaciones. Creo que es muy importante seguir apostando por el tema de inteligencia. O sea, no todo es una confrontación con el uso de la fuerza, sino que a veces los golpes quirúrgicos son más efectivos, o sea, sobre todo cuando se dan de manera coordinada. Digo, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se realizan estas investigaciones y hace poco arrestaron a casi 600 integrantes del cártel Jalisco. Primero hicieron un seguimiento, empezaron a ver los nodos y luego los arrestaron a todos el mismo día. Eso, o sea, esos golpes en donde desarticulas una red son más efectivos que el arresto del gran capo, y lo hemos visto en México. Sí, por supuesto, el que caiga el capo, el jefe, nunca va a ser garantía de que esto se termine. Eric Ruiz de la Cruz, ¿alguna idea para cerrar? Igual en este sentido, ¿cómo lograr erradicar una organización de este tamaño? Claro, y completamente de acuerdo con el doctor, es con inteligencia estratégica. Al cierre de tu comentario previo a la toma de mi palabra, tú lo comentabas muy bien. El hecho de capturar al gran capo, pues muchas veces no es la solución, sino el origen de algunas otras células, como el cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente. Me parece que lo que sucedió en España puede ser un ejemplo perfecto para lo que pudiera suceder en México. Inteligencia coordinada entre la Policía Nacional Española, entre la DEA, entre la Policía italiana, en el que se logra justamente identificar no a las personas, sino el modus operandi.
O sea, el ingreso de sustancias tóxicas provenientes de maquinaria desde Costa Rica, que llegan a España y que a partir de ahí se iban a distribuir hacia Italia, Portugal y algunas otras partes de Europa y Asia, son producto justo de una inteligencia estratégica más que de unas acciones que tal pareciera que son operativos reactivas, es decir, que lo único que interesa es la captura para evidenciar que se está haciendo un buen trabajo, cuando en realidad lo que impacta pues es justamente la detección de las actividades previas a cometer el delito. Y un punto más me parece que es el fortalecimiento, ahí se va a insistir desde siempre y me parece que todavía por un buen rato, el fortalecimiento de las policías municipales, en tanto que si el problema persiste en el primer orden de gobierno, que es el municipio, pues es ahí en donde se debería tener la atención, justamente que es en donde se gesta esto que se llama la base social del crimen. Excelente, Eric. Muchas gracias. Pues ahí está para que quienes nos están viendo no digan que solamente es la crítica. Están las propuestas, están los posibles escenarios de cómo encontrar una ruta para salir de esta situación. En fin, pues ahora sí llegamos al final. Antes de irnos a ver algo muy breve, ¿cómo definirían, Víctor Manuel, cómo definirías, va a estar difícil, en una sola palabra, lo que está viviendo México e incluso el mundo ante una organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación? En una palabra, por favor. Cooptación. Cooptación. Eric, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Sí, está difícil, pero lo definiría como desinterés. Cooptación y desinterés. Cooptación y desinterés podrían ser las bases que han permitido que esta situación crezca y que al día de hoy pues el Cártel Jalisco tenga estos tentáculos prácticamente por todo el mundo. Pues ahora sí, yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de este episodio que será viral. Muchas gracias al maestro Eric Ruiz de la Cruz, secretario técnico del Seminario Universitario sobre Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Gracias. Gracias, Juan. Un saludo al doctor Sánchez. También agradezco a Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad, doctor en políticas públicas por el CIDE y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias, Víctor Manuel. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Eric. Fue un placer. Un gusto también para mí, que estén muy bien. Gracias, pero sobre todo, gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Ustedes qué piensan del Cártel Jalisco Nueva Generación? Híjole, ¿cuáles serían las posibles soluciones para lograr erradicarlo? Porque hablamos del tráfico de estupefacientes, pero no hablamos, por ejemplo, de las extorsiones. Son un verdadero cáncer en nuestro país. No se diga el tráfico de personas, en fin, ojalá que pronto pudiera encontrarse una salida. Y si ustedes tienen alguna propuesta, ojalá que nos la hagan llegar aquí en los comentarios. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Les agradecería también que lo compartan para que llegue a más gente. Y por supuesto, los invito para que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.